estudiantes del segundo medio A y segundo medio B. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de Primera Guerra Mundial y ya nos vamos a empezar a acercar a esta Segunda Guerra que se nos viene encima. El objetivo de hoy es problematizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX a través de una carta al futuro para trabajar la empatía histórica. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es la primera gran crisis que se dio en el Estado liberal decimonónico, significa siglo XIX, por lo tanto es un Estado liberal que había venido desarrollándose de manera muy positiva durante todo el siglo XIX, pero que aquí va a encontrar su primera gran crisis. Esta crisis la vamos a dividir en dos grandes elementos. Primero, la crisis de 1929 en Estados Unidos y segundo, el ascenso de los totalitarismos en Italia, Alemania y Rusia. Vamos con el primer elemento. Entonces, este periodo conocido posterior a la Guerra Mundial, habíamos pasado por unos locos años 20 que parecía que tenían a Estados Unidos en una época de oro, pero que no era compartida por los países europeos que estaban en una profunda crisis posguerra. Nos vamos a encontrar con una nueva crisis que va a afectar justamente a Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos se había preocupado de prestar dinero y ayudar a sus aliados, ¿cierto?, para recuperarse de la guerra. Sin embargo, imagínense que un solo país entregase todo ese dinero, en algún momento era una burbuja que iba a estallar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comprender primero esta crisis? ¿Qué es la inflación? Este es un término económico y la inflación es el incremento generalizado y sostenido, es decir, sostenido que va a durar un tiempo bastante relevante de los precios de los bienes y servicios en un lapso de tiempo. ¿Qué va a pasar entonces en Estados Unidos? Va a haber una hiperinflación. El dinero, chiquillos, cuando ustedes tienen 2.000 pesos y antes, por ejemplo, podías comprar una casata de helado, de un momento para otro esa casata va a pasar a costar 5.000 pesos y por lo tanto tu dinero se va a devaluar. Esto fue lo que pasó en un ejemplo muy cotidiano, ¿cierto?, en Estados Unidos. Los precios de muchos productos se fueron a las nubes y por tanto el dinero de los estadounidenses y del mundo en general va a empezar a devaluarse, ¿ya? Baja los precios agrícolas. Ojo aquí. Si suben los precios de todos los bienes y servicios, es muy común que en el campo, ¿cierto?, los productos que son hechos por los agrícolas vayan a bajar. Hay una crisis y por lo tanto también va a haber una crisis en términos rurales, no solo en la ciudad. Hay una sobreproducción industrial. Esto significa, chiquillos, que se están produciendo muchas cosas, pero como los precios están tan elevados y el dinero está devaluado, ¿cierto? No vale nada. Va a haber demasiados productos industriales dando vuelta, pero nadie va a ser capaz de poder comprarlo. Además, habían países totalmente endeudados. Por ejemplo, el más importante, Alemania. Usted ya sabe que Alemania es el gran perdedor de la guerra y por lo tanto hay una deuda generalizada. Y finalmente, este concepto muy interesante que es la especulación bursátil. Todas estas son causas de la crisis de 1929. Cuando hablamos de especulación bursátil, hablamos de que durante esta época, ¿se acuerdan que en los años 20 había nacido el crédito? El compre ahora, pague después, ¿cierto? Va a pasar lo mismo con los grandes empresarios. Ellos van a empezar a comprar acciones, es decir, es una especie de dinero imaginario, ¿ya? Donde tú puedes comprar acciones para poder, por ejemplo, crear una gran empresa. Sin embargo, todos esperaban que el Estado les devolviese ese dinero imaginario alguna vez, pero el Estado de Estados Unidos se va a quedar sin dinero y por lo tanto a todos esos empresarios que invirtieron no les van a poder devolver su dinero. Esto va a significar, ¿cierto?, que el 24 de octubre de 1929 va a caer la bolsa de New York. Por lo tanto, va a comenzar la primera gran crisis del capitalismo, ¿ya? Esto se va a dar en New York, en Wall Street, ¿cierto? También puede ser conocido como el crack de 1929. Todos entonces estos elementos van a producir la caída de la bolsa y vamos a ver cuáles son las consecuencias.
En la corta duración, chiquillos, van a quebrar, ¿cierto? Miles de negocios y bancos. Se van a cerrar industrias, comercio, va a haber un desempleo generalizado. Además de estos agrícolas, ¿cierto? Que nadie les va a comprar sus productos, ¿cierto? Van a haber muchos empresarios que van a quedar sin trabajo y por lo tanto, chiquillos, va a ser un proceso cultural muy impactante. Por ejemplo, van a haber muchos suicidios masivos, ¿ya? Y en la larga duración, como entendemos que este es un proceso coyuntural, va a ser la mayor crisis del sistema capitalista. ¿Por qué es una crisis, chiquillos? Para que haya una crisis o una coyuntura sistemática, significa que un sistema económico, en este caso es el capitalismo, está compuesto por todas estas estructuras, ¿ya? Tiene una estructura social, económica, cultural y política. Cuando hay una crisis, todas esas estructuras, ¿cierto?, comienzan a caer en crisis. Pensemos, la sociedad, ¿cierto?, va a haber desempleo, va a haber suicidios. Por otro lado, en la estructura económica van a subir los precios en términos de la ciudad, ¿cierto? Van a haber crisis, el dinero se va a devaluar y obviamente esto que está aquí, una estructura cultural, ¿ya? En términos culturales la gente va a empezar, ¿cierto?, a dudar de la eficiencia del capitalismo y por lo tanto van a buscar otro tipo de respuesta. Y hoy día nos vamos a detener en la estructura política que dejó de funcionar, ¿ya? Dentro de este sistema, entonces conformado por distintas estructuras, la estructura política también va a caer en crisis. ¿Cómo lo vamos a ver? Se nos va a hacer una gran pregunta. ¿Realmente el liberalismo económico es la respuesta? ¿Será el capitalismo, este sistema económico que había funcionado tan bien durante el siglo XIX, la respuesta a todos nuestros problemas? La respuesta a esta pregunta tuvo consecuencias políticas que revisaremos a continuación. Específicamente en Europa, la respuesta política a esta crisis fue el ascenso de los totalitarismos. Al parecer, ¿cierto?, la ciudadanía necesitaba figuras fuertes que los ayudasen a salir de esta crisis. Eso explica por qué vamos a tener especies de dictadores, ¿cierto?, totalitarios durante este periodo. ¿Qué es el totalitarismo? Es un régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, político, económico, social, educativo y familiar, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otro. Vamos a revisar 3 grandes casos. Primero, nos vamos a ir a Italia. La banderita que está aquí, ¿cierto?, corresponde a Italia. ¿Qué pasó en este país en específico? Hay un descontento por las ganancias territoriales en la Primera Guerra. Los italianos no quedaron conformes con lo que habían ganado, ¿ya? Además, posterior a la guerra, ustedes saben que el desempleo es un problema que llegó a todos los países europeos y sobre todo en Italia. Hay huelgas y, ojo, atentados comunistas, ¿ya? El rey Víctor Manuel III, quien estaba a cargo de Italia, ¿cierto?, fue incapaz de remediar esta situación posterior a la guerra. Por lo tanto, va a llegar, ¿cierto?, a suplir su rol un líder conocido como Benito Mussolini. Este caballero que ven aquí, ¿cierto?, se va a transformar en un líder cuyo partido se va a denominar fascismo. Esto es una palabra que ustedes ya conocen y que se ha utilizado mucho últimamente, ¿eh? Porque su símbolo, dice, eran las fases. Esto que está aquí es un fascio, de ahí viene, ¿ya? Lo utilizaban los cónsules romanos, ¿cierto? Y lo llevaban así. Ese va a ser el símbolo de ellos. Por lo tanto, ya empezamos a entender que estos fascistas italianos querían parecerse, ¿cierto?, sobre todo a la antigua Roma. Por lo tanto, los italianos van a empezar a desarrollar ya un nacionalismo inspirado en la antigua Roma. Este nacionalismo ya no va a ser solamente formar nuestro propio Estado, sino que nos vamos a sentir superiores a los demás estados, ¿ya? Por tanto, al igual que los romanos, estos italianos van a tener una política expansionista. Van a querer llegar y llevar este fascismo a todos los lugares de Europa y del mundo. ¿Cómo lo van a hacer? Para ir afuera, ¿cierto? Y también dentro de sus propios países van a utilizar la propaganda. O sea, hacer ver a este duque, porque así le van a decir, aquí dice Mussolini, soy el duque, enemigo del comunismo y de las democracias, lo van a ensalzar, ¿ok? Él va a ser la gran verdad. ¿Qué va a hacer además Benito Mussolini? Va a instalar una policía secreta llamada Obra. O sea, van a funcionar estos líderes con una policía secreta que los va a ayudar.
tiene un gobierno unipersonal. Eso significa que solo una persona va a estar a cargo de todo y va a ser fuerte. Es además anticomunista. O sea, este caballero no es pro ni al comunismo ni a las democracias. Es un estado totalmente distinto, ¿ya? ¿Qué va a hacer? El fascismo va a hacer de Italia un estado totalitario. Miren lo que dice Mussolini. Todo dentro del Estado, nada en contra del Estado y nada fuera del Estado. O sea que lo más importante y quien regula todo es el Estado, ¿ya? Pero ojo aquí, Mussolini va a mantener la monarquía, ¿ya? Él simplemente quiere fortalecer su imagen unipersonal fuerte en otros sentidos. Por ejemplo, él va a disolver el Parlamento, los partidos políticos, las libertades individuales, el derecho a la palabra, a la prensa y a la reunión. Protegió la propiedad privada y las empresas capitalistas. Imagínense todo este proceso. Y finalmente, toda actividad económica de los sindicatos obreros a un rígido control estatal. O sea, todo es para y por el Estado, representado por este duque, ¿cierto?, llamado Benito Mussolini, inspirado en el nacionalismo y que a través de la propaganda también va a tratar de llegar a toda la ciudadanía. Aquí hay algo muy importante, chiquillos, que no se les puede olvidar. El rol de la educación y de los jóvenes va a ser fundamental. Ellos, todos estos especies de líderes, ¿cierto?, totalitarios, van a ver en los jóvenes el futuro. Si a ellos los educaban bajo las normas del fascismo, se esperaba un futuro próspero para el totalitarismo, ¿ya? Segundo caso, tenemos el caso de Alemania. Aquí se repiten varios conceptos que están anotados con asteriscos amarillos que van a ser los elementos comunes a los regímenes totalitarios. Tenemos que en Alemania habían agitaciones obreras. Había un resentimiento del pueblo por las humillaciones del Tratado de Versalles. Acuérdense que este tratado dejó como el gran perdedor a Alemania y por lo tanto había mucho resentimiento. Por otro lado, había desempleo, mismo caso que en Italia. Aquí también se van repitiendo ciertas normas. Tenemos un líder llamado Adolfo Hitler, a quien ya no le van a decir duque como a Mussolini, sino que le van a decir el Führer, ¿ya? Quien también concentraba todos los poderes en su persona. ¿Qué partido va a tener él? Mussolini tenía el fascismo, pero él va a tener el Partido Nacional Socialista Alemán nazi, un gobierno dictatorial que también tenía una milicia popular armada, ¿ya? En este caso, esta policía también secreta se va a llamar Gestapo, ¿ya? Había una militarización del pueblo. Era muy importante también vincular esta militarización a mujeres, hombres y jóvenes. Había un ataque a la democracia y al comunismo, había una propaganda muy fuerte y finalmente acá nos dice que se agrega un carácter racista y antijudío. Esto es propio de Alemania, ¿ya? Además, el señor Hitler también abole la Constitución, el Parlamento y todos los partidos políticos a excepción de él, ¿cierto? Además encontramos un fuerte nacionalismo. Todas estas características en común, chiquillos, forman parte, además de la crisis económica de Estados Unidos, forman parte de una crisis política que se va a dar en Europa. El surgimiento de estos totalitarismos nos va a preparar el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante entender que para que haya una crisis tenemos que contar con estos dos grandes elementos, ¿ya? Un elemento económico, un elemento político que vendría siendo el ascenso de los fascismos, una estructura social y una estructura cultural. El caso de Rusia, ya este que está aquí, lo voy a dejar en un video aparte porque creo que hay hartas cosas que podemos reforzar y revisar, ¿ya? Ahora se van a ir, ¿cierto?, a escribir esta carta al futuro para trabajar la empatía histórica y nos vemos en la próxima tutoría para poder reforzar algunos conceptos. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo módulo.